Y continuamos con más encuentro informativo. Ya está aquí en el estudio con nosotras, nosotros, nosotres, nuestro compañero Néstor Buzo para hablar un poquito de actualidad política. ¿Cómo estás? Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es complicado, ¿no? ¿Por dónde empezar? A ver, el presidente Javier Milei dice que está todo bárbaro. Una maravilla. Vamos bien, los salarios aumentan, las jubilaciones le ganan a la inflación. Una maravilla. Bueno, si quiere empezar por ahí, empecemos por ahí. La realidad no parece ser esa. La realidad no parece ser esa. Mire, hay golpes todos los días y reducción de derechos, ¿no? ¿Se acuerda los feriados, feriados puente para los fines de semana largos? Bueno, se eliminan, aunque el viernes anunciaron que las fechas de los supuestos feriados. Exactamente. Pero se cambió, no son más feriados, son días no laborables. ¿Qué significa eso? Qué trampa, ¿no? Es una trampa evidente, porque ¿no? Eliminaron los feriados. En los feriados, los trabajadores no tienen obligación de trabajar, es decir, es como domingo. Si trabajan, tienen que cobrar el doble. En días no laborables, los empresarios deciden, es decir, las empresas, la patronal decide si hay que trabajar o no hay que trabajar. Así que se eliminan en la práctica los fines de semana largos, días feriados. Seguramente serán no laborables en la educación, en las escuelas, universidades, en la administración pública, pero a nivel de empresas, comercio, parece que eso se acaba. ¿Qué otra cosa? Los créditos para jubilados del ANSES. Afuera, no hay más créditos, hoy se publicó en el boletín oficial, no hay más créditos para jubilados. Créditos a tasas bajas que servían para atender problemas de salud, para alguna pequeña mejora o arreglo en las casas. Un crédito por montos relativamente pequeños, pero eso se elimina. Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad, la señora Patricia Bullrich crea una nueva área de agentes encubiertos, ¿sí? Así la llama, agentes encubiertos, o sea, infiltrar agentes, espías, en organizaciones sociales, agrupaciones, entidades, agentes encubiertos. ¿Con eso van a combatir el narcotráfico? No, con eso van a espiar, reprimir. Bueno, pero ahora ya lo hacen abiertamente. Resolución de la ministra de Trabajo. Hace pocos días fue el Día de la Soberanía Nacional. Recordamos la vuelta de obligado, batalla épica en la que las fuerzas federales de aquella época, en 1845, se enfrentaron a la flota militar más poderosa de la época, inglesa y francesa, que pretendían la libertad de negociar sobre el río Paraná, llegando a Paraguay, Corrientes. Bueno, ahora licitaron para privatizar nuevamente el río Paraná. O sea, se privatiza el control, los puertos, el dragado, el balizamiento del río Paraná, por el cual sale el 80% de la exportación de los productos de exportación argentinos. Que por otro lado salen vía Puerto Montevideo, porque mientras no se construya el canal de Magdalena, eso otro día lo vamos a explicar. O sea, los barcos tienen que salir del Río de la Plata hacia el mar por el puerto de Montevideo. Claro. Si se construyera ese canal Magdalena, podrían salir directamente al mar, incluso hacia el sur. Hoy los navíos tienen que dar una gran vuelta, lo que hace inviable el transporte por navío hacia del puerto de Buenos Aires o de los puertos del río Paraná hacia los puertos del sur argentino. Así que privatización del río Paraná, otro tema clave. Mientras tanto, las mentiras
las mentiras tienen patas cortas, decía mi abuela. Y se acuerda una denuncia de Petovelo, de la ministra de Capital Humano, así lo llaman. La ministra de Capital Humano denunció que había 12 millones de paquetes de yerba en mal estado, que había dejado el gobierno corrupto anterior, que los CAI. Bueno, la justicia, después de análisis y investigar el tema, concluyó que la yerba está en buen estado. Los 12 millones de paquetes están en buen estado y los tienen que distribuir. Pero ellos siguen desobedeciendo a la justicia sin entregar los alimentos que tenían encanutados. Claro, la justificación era, están en mal estado, no sirven. Compraron mal, compraron caro y un producto que no sirve. Bueno, se hicieron análisis económicos, el precio fue el normal, la licitación fue normal y la yerba estaba y está en buen estado. Tienen que distribuirla. Pero digo, una de las tantas muestras de cómo se miente, ¿no? Bueno, pero con todas estas cosas, hay algunas cosas pendientes para esta semana, importantes en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque esta es la última semana de noviembre y termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación. A partir del 1 de diciembre, para que un tema sea tratado en el Congreso, tiene que ser convocado por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias y poner en el temario el asunto en cuestión. O sea que termina el periodo ordinario de sesiones. Hay varias convocatorias, tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a ver cuáles reúnen quórum. Un tema clave en la Cámara de Diputados en estos días es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional. El gobierno ya ha dicho, lo ha dicho el ministro jefe de gabinete, Francos, no tienen mucho interés en aprobar el presupuesto. Si no hay presupuesto... Se ejecuta el anterior. Se ejecuta el anterior, pero el anterior ya también fue prorrogado. O sea, el presupuesto aprobado en el 2022. No hay antecedentes de 2 años seguidos en los que no se apruebe presupuesto. Así que vamos a ver si es legal, no es legal, tal, pero... actúan discrecionalmente con absoluto desprecio al Congreso. Eso está provocando fuertes tensiones, no solamente con la oposición política, sino también con los gobernadores, con las provincias, porque en el proyecto de presupuesto le recortan los fondos a las provincias y es imposible funcionar con ese presupuesto. Pero el gobierno dice el déficit cero es innegociable, ¿no? Es innegociable. Y entonces... hacen recortes y quieren que se apruebe el presupuesto como ellos pretenden. Parece que no lo lograrían, pero tampoco están negociando para llegar a un presupuesto que pueda ser aprobado como manda la ley en el Congreso de la Nación. Otro tema clave es el decreto que permite que directamente el Poder Ejecutivo reestructure la deuda externa. Reestructuración de deuda externa se hizo por decreto 846. Amplio sector, la oposición, pero la oposición ampliada, digamos, el no oficialismo pretende derogar este decreto, manteniendo la exigencia de que el Congreso intervenga en la negociación de la deuda externa, porque según ese decreto, el ministro de Economía puede canjear títulos, cambiar la moneda de la deuda, cambiar plazos, modificar tasas. Es decir, sería decirle... Vía libre para que lo hagan como les plazca. Toto Caputo, que haga lo que quiera y que se entienda con sus amigos del mundo financiero internacional, del Fondo Monetario, etc. Bueno, hay un proyecto para derogar, para rechazar ese decreto. Vamos a ver si se logra quórum para eso. El otro tema que está planteado es una regulación de los juegos de azar. ¿Quién se opone? El PRO y la Libertad Avanza. No, que hagan lo que quieran. Juegos de azar sin control. Vamos a ver si esto se consigue aprobar. Por parte del oficialismo, ¿qué les interesa? Un proyecto
de ficha limpia lo llaman, con el cual pretenden claramente dejar fuera de la posibilidad de ser candidata a Cristina Fernández de Kirchner. Una forma de proscripción imponiendo esta idea de ficha limpia. O sea, quienes fue condenado y esa condena no está firme, se le agrega la pena, una pena administrativa, de no poder participar de la actividad política, no poder ser candidato, no poder ser funcionario público. Así que, bueno, estos son los temas que están en debate esta semana. Vamos a ver para cuál de las sesiones se consigue quórum y qué tema en definitiva se trata. Pero la cuestión de fondo en este momento es el presupuesto nacional. Y termino con algo de contexto. En América Latina me parece que un resultado importante fue el triunfo de Yamandú Orsi del Frente Amplio en Uruguay en el día de ayer. Es decir, el triunfo de la izquierda frente a la coalición de derecha, la alianza del Partido Blanco y Colorado en Uruguay. De esta forma, digamos, avanza los gobiernos progresistas en América Latina, la alianza con Lula, con la nueva presidenta mexicana, con Petro en Colombia. Bueno, va cambiando el panorama de América Latina y particularmente del Mercosur, donde Milei queda aislado como el único presidente de la derecha, después de los papelones y las peleas que tuvo Milei en el G20, en el que apareció como disruptivo, primero rechazando todas las ideas planteadas por los países que forman parte del grupo, los países más poderosos del mundo. Después acabó firmando, aunque firmando con objeciones, que sí firma pero no está de acuerdo, un verdadero papelón internacional que nos aísla del mundo democrático y civilizado, a pesar de que él se cree muy amigo del presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica, que lo trata como un animalito sí, con muy poca seriedad. Así que triunfo de la izquierda uruguaya, me parece que es un dato importante para nuestra patria grande. Bueno, Néstor, nos reencontramos el próximo lunes. ¿Cómo no? Muchas gracias. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. Estamos convencidos que es el camino para cuidar la casa común. Más que decir es hacer, así que decidimos emprender un camino en una agroecología urbana donde vamos haciendo alimentos. La idea es poner a disposición de toda la gente de la comarca productos agroecológicos, una parte producida por nosotros, otra parte producida por productores.